del siglo XX a inicios del siglo XXI, que es más o menos donde empezamos a encontrar este tipo de, de tipologías que ustedes van a ver. Algunas en cuanto a la forma de cómo están referidas, es mucha la información que se tiene, es mucha letra, mucho todo, pero pónganle, por ejemplo, interesa lo que está en rojo. Y por ejemplo, una familia de 3 generaciones, hay familias que viven 3 generaciones completamente apiladas en una sola casa, y dice, es una organización de apoyo, los abuelos siguen ayudando a la economía familiar. Esto suena muy claro porque a veces los papás o los que son abuelos siguen ayudando al mantenimiento de la nueva familia, pero a la vez ellos se hacen cargo de los nietos. Todos participan de las tareas de la casa, tienden a sentir cierta importancia con cada una de ellas, y a veces en casos difíciles hay un cierto rechazo a todo esto. Pero vean cómo aquí el punto central es el niño, porque el niño, el de la tercera generación, cuando ve a su papá y ve a su mamá y ve a sus abuelos, ¿a quién le hace caso? Entonces, en todo esto no hay normas y reglas totalmente establecidas para el niño, y el niño es el que tiene una serie de problemas y problemas serios. Si ustedes ven esta familia de 3 generaciones, algunos viven en el mismo hogar, pero a veces están disgregados, o a veces los abuelos se vuelven en cuidadores, pero terminan siendo familias de 3 generaciones. ¿Cuál es el problema principal? ¿Quién educa al hijo? ¿Quién educa al niño? A veces tienen las normas y las reglas de los abuelos y no de los papás. Y a veces cuando están con los papás, a veces los papás dicen, no, es que te hacen más caso te hacen más caso a ti, papá, que a mí. Pues claro, si son con los que más conviven. Por eso le llamamos familia de 3 generaciones, y estas 3 generaciones están bien marcaditas en todo lo que nosotros vamos viendo y vamos checando. Luego está una familia de soporte. ¿Cuáles son las familias de soporte? En estas familias hay una delegación de la autoridad hacia el hijo más grande. Papá y mamá salen a trabajar y el que se queda al cuidado de los hermanos es el hijo más grande. Si el hijo más grande es el que se queda al cuidado, ¿cómo cuida a sus hermanos? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le damos a los hijos mayores y qué tan preparados están para poder tener esta característica? ¿Por qué le llamamos familia de soporte? Porque los que se hacen cargo de todo esto, los que se van a hacer cargo de toda la información y de todo lo que se tiene, son los hijos mayores. Mucha de la responsabilidad del cuidado de la casa de los hijos la tienen los hijos mayores. Y si ustedes leen, ojalá hubieran podido leer toda la información que me mandaron de las tareas. Ahí tengo varias familias tradicionales y varias familias tipo soporte. ¿Por qué? Porque de una u otra forma es lo que estamos viendo, las sociedades que van cambiando, que hemos visto del siglo pasado a inicios de este siglo. Y obviamente aquí los hijos o los niños chiquitos que necesitan el cuidado de sus papás, pues no lo tienen, la ternura la tienen de sus hermanos, pero el hermano mayor, depende de cómo haya sido criado, es como va a ver a sus hermanos y cómo los va a poder trabajar. Está la familia acordeón. Uno de los padres permanece alejado de la familia por periodos largos. La encargada de la familia es la madre, aunque se le observa como proveedora económica, ella tiene la carga económica del hogar y los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, fíjese qué curioso, ahorita en esta pandemia que estamos viviendo, hay familias en donde el esposo es médico y por cuestiones de seguridad tienen un mes que no van a su casa. En este momento, si quisiéramos estudiar esas familias a donde no está el esposo, pero está la mamá y están los hijos, se convierten en familias acordeones porque el esposo está alejado de la familia, pero sigue siendo el aporte económico. En la vida real, ¿quiénes son los que tienen este rol y cuál es el riesgo de este rol o de este tipo de familia, perdón? Esposos que son traileros, vendedores que van de lugar en lugar, agentes viajeros, toda esta gente, todo este grupo de gentes, hombres y mujeres que salen y que dejan el hogar al cuidado de la mamá y que los hijos siempre crecen al cuidado de la mamá, y en donde la parte más importante del aspecto económico la sigue cargando el que está afuera. Pero surge otra característica que hace que sea también casi de soporte.
El hijo mayor es el encargado de dar protección y a veces le dicen, tú eres el papá, tú eres el que tiene que cuidar a la familia. Entonces, al hijo mayor siempre le damos este rol de cuidador de la casa, de cuidador, simplemente cuida a la mamá y la hace la casa, entonces que ella no pueda no tener relaciones con otras gentes, justamente por esto. Sin embargo, en uno de estos casos, los niños van a facilitar. Para regresar a la casa, ¿a quién le hacen más caso? ¿Al que estuvo fuera o al que ha estado dentro todo el tiempo? Muy lógico, al que ha estado más tiempo con él. Por eso es que esta familia acordeón se va, es como una acordeón, se abre, se junta, se junta. Y cuando se juntan, es cuando vienen los problemas serios, porque quien siguen, las reglas que siguen son las de la mamá o del hermano mayor que está siempre con ellos. Y están las familias agotadas. Fíjense que este concepto de familia agotada es un concepto muy interesante, porque imagínense un papá y una mamá que trabajan los dos fuera de la casa y que trabajan más de 8 horas fuera de casa. Eh, ¿Cómo se queda primero la casa si tienen hijos? ¿Dónde queda el aspecto emocional de los hijos? ¿Dónde queda la parte fundamental de esta función llamada afecto? Pues no la hay porque mucho tiempo se la pasan ellos fuera, entonces ¿a cargo de quién se quedan los hijos? Los hijos se quedan a cargo de ya sea los abuelos o de alguna nana o alguien más que está cuidándolos a ellos. Por eso es muy raro que podamos ver que los papás conserven un hogar emocionalmente sano. Aunque las relaciones son buenas entre los papás y los hijos, siempre es más importante el cómo se lleva a cabo esta en calidad, no en cantidad. Cuando los dos padres trabajan, siempre hay poco tiempo y pocas energías para cuidar a los hijos. Entonces, la función de cuidado en lo material se va dando, pero en lo afectivo se va quedando fuera. Y esta familia agotada es la que termina haciendo que los hijos tengan características completamente diferentes en función de lo que ustedes van viendo con el crecimiento de los niños. Y ojo, esta y las otras dos que hemos visto tienen un factor importante para el desarrollo de los adolescentes, de los niños y los adolescentes en el aspecto psicológico y mental. Ahí es donde tenemos un montón de problemas que nadie ha querido tomar y que nadie ha querido ver como tales. Otra familia es la familia serena e intelectual. Esta familia serena e intelectual, que puede ser también la misma anterior, los papás no son tan buenos como para expresar sus sentimientos y tampoco son capaces de separar o de buscar una separación entre los sentimientos afectivos hacia su familia y sus actividades intelectuales. ¿Qué hacen con los hijos? Pues con los hijos fomentan las actividades intelectuales en todos los aspectos. Entonces son las familias que mandan a sus hijos a clases de inglés, de francés, de alemán, de italiano, de piano, de violín, de ballet, etcétera, etcétera. Y con todo esto los tratan de mantener ocupados, pero los sentimientos o las emociones de los niños, ¿dónde quedan? Entonces, ¿cuál es la actitud que los hijos tienen después de que se va viendo todo esto? Entonces, hay mucha educación en los padres, mucho intelecto. ¿Cómo está la relación con sus hijos y cómo y qué tipo de familia van dando? ¿Es una familia funcional? ¿Es una familia disfuncional? ¿Tiene características de qué tipo? Que es la parte fundamental de la familia serena intelectual. Si ustedes se dan cuenta, esta familia serena intelectual también puede ser una familia agotada, también puede ser una familia cordón y también puede ser una familia de soporte. Pues prácticamente todas estas características están en las familias que estamos viendo y que tienen que ver con el desarrollo laboral y educacional de las familias a finales del siglo XX y inicios del siglo XXI. Esta no tiene gran problema, la familia de padres divorciados o separados. Yo creo que el fenómeno tal vez más importante sea precisamente el divorcio, que es lo que estamos viendo y que estamos encontrando más frecuentemente, porque al final de cuentas los padres ya están separados, no viven juntos, pero los unen los hijos. Entonces, este estar unidos por los hijos hace que a veces tengan ciertas actitudes en donde se vuelvan a juntar como familias, pero no convivan como tales. Entonces, tal vez la parte más importante de todo esto sea analizar
el cómo se da el divorcio y cómo afecta el divorcio a los hijos, porque al final de cuentas los hijos son los que van a tener un problema de relación con los dos padres y se pueden relacionar o uno bien o uno mal. Entonces, esto va a depender de con quién tienen más relación, pero también acuérdense aquí de lo que dijimos cuando hablamos de la familia como en su evolución histórica. Los hijos de quién son, al final de cuentas, de quién son todos, son de la mamá. El papá se puede divorciar y pocas veces el papá se lleva a los hijos. La mayor parte de veces se van con la mamá. Entonces, obviamente, ¿con quién tienen mejor relación? Con la mamá. Y muchas veces la relación con el padre o con la contraparte no es tan buena como se quisiera. Y esto lo estamos viendo muy frecuentemente en las sociedades en las que estamos viviendo nosotros actualmente. Y tenemos la familia con padrastro. Fíjense que curiosamente, la familia de padres divorciados me da una subdivisión, podríamos llamarla subdivisión, pero para entenderla y enfocarla desde el punto de vista del niño. ¿Cómo ve el niño a su familia cuando tiene un padrastro o una madrastra? ¿Y cómo vive el niño con este padre, con este padrastro, con esta madrastra? Esto va a depender mucho de la edad que el niño tenga. Si el niño llega a una nueva familia, a un hogar reconstruido, en edades tempranas se puede adaptar mucho mejor, pero si llega en edades tardías, va a ser mucho más complicado y obviamente va a haber un choque cultural y de tradiciones con el nuevo, con el padrastro y con la que tiene el papá, que a final de cuentas, esto es lo que va a hacer que la relación de familia tenga o no tenga un peso adecuado para poder hacer un proceso integrador de compromiso, de igualdad, y en muchos de los casos, cuando esto no se lleva a cabo, uno de los dos queda periférico en la vida del otro. Generalmente los niños terminan siendo periféricos. Y entonces es cuando deciden en un momento, uno tiene que decidir antes de, ¿me vuelvo a casar o no me vuelvo a casar? ¿Qué va a pasar con mis hijos o qué no va a pasar? ¿Me los van a aceptar del otro lado o no me los van a aceptar? Hay una película por ahí que está, tus hijos, mis hijos y los nuestros. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de la familia con niños, con madrastro, con padrastro, son familias que estamos viendo, que podrían ser familias del siglo XXI, pero que vienen permeando desde hace un buen rato de tiempo y que tenemos que considerarlas como una parte fundamental de lo que estamos trabajando. Junto con esto viene la familia de madre soltera, que ojo, dirán, bueno, sí, es un hogar monoparental. Sí es monoparental, pero ¿qué significa que sea la madre soltera? ¿Sí? Acuérdense que puede ser por voluntad propia, ser madre soltera o por alguna circunstancia secundaria. Si es por voluntad propia, en un momento determinado, la mamá asume todo el riesgo de la crianza de sus hijos. Y esto es algo importante, porque sabe que no va a contar en mucho tiempo con la figura paterna con los hijos, entonces tiene que luchar el doble para poder tener una mejor representación del papá y de la mamá. Hay que tener en cuenta que de una u otra forma ser madre soltera no es igual a las madres adolescentes que tenemos ahora, a una adulto joven o a una mujer adulta como tal, que va a depender de la edad que tenga para poder entender lo que va a significar ser esta parte de madre adolescente o madre soltera en la adolescencia, en el adulto joven o ya como una mujer casada y con más edad, que son de las características que tenemos que empezar a ver. Si usted analiza el caso del embarazo y se dan cuenta del embarazo, que se quedan solas las mujeres cuando les te vas a casar, no, pues es que ya se fue. ¿Qué implicaciones tiene para esa nueva familia de la madre soltera y del hijo? ¿Cuáles van a ser las implicaciones más importantes en la conformación de una familia? Pues que esa familia va a tener que entendiendo tan solo opiniones y creencias abiertas hacia el interior y hacia el exterior de la familia. El modelo de responsabilidades de cada uno está en revisión continua y el trabajo con las acciones familiares. Entonces, la familia adaptativa, ¿cuál es? Es aquella familia
que constantemente y de acuerdo a cómo están evolucionando en las diferentes etapas del ciclo de vida, se va adaptando a cada una de esas etapas y a las tareas que va generando cada una de estas etapas. Por ejemplo, cuando nace el primer hijo, los que se adaptan son los papás, pero cuando nace el segundo hijo, se adaptan los papás y el hermano menor también tiene que adaptarse al hijo. Entonces, esta adaptación va haciendo que tenga que hacerse a través de una buena comunicación, que vaya haciendo que podamos empezar a transmitir la capacidad que nosotros queremos con nuestros hijos, enseñarlos a que pueden opinar, enseñarlos a que pueden hablar al interior y al exterior de casa, pero también darles como modelo específico la responsabilidad que ellos tienen de estar haciendo constantemente revisiones de lo que están trabajando. Esta familia adaptativa es la familia, podría ser el inicio de lo que va a ser la familia moderna en un futuro, la que tiene la oportunidad de poder y hacer cambios con sus hijos, la que va transmitiendo lo que tenemos que transmitir. Entonces, esta familia adaptativa es una de las que pues, tendríamos que estar estudiando más para ver qué tanto la familia se adapta o no se adapta a las condiciones. Otro ejemplo es las familias que ahorita, de los egresados de la residencia, de los egresados y de los que acaban de ingresar a la residencia, que tuvieron que cambiar de sede. Cómo se están adaptando a la nueva sede y cómo se está adaptando su familia a la nueva sede, pero también cómo se están adaptando a las nuevas relaciones intrafamiliares en un estado o en una comunidad que no es a la que ellos estaban acostumbrados. ¿Se adaptan o no se adaptan? ¿Y cómo va a ser ese proceso de adaptación? Luego está la familia psicosomática, que esta no tiene gran problema. De estas van a haber muchas en el transcurso de la carrera y de su vida profesional. La funciona y de manera óptima cuando alguien está enfermo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el enfermo? El enfermo, ahora sí, considerando algunos elementos de la información que nos pasaron los compañeros de, de Monterrey, el enfermo juega un rol de centralidad en el sistema. Al, ser al tener la característica de central o de centralidad, todo va a girar en torno a él. Entonces, todos procuran tratar de que el enfermo esté bien cuidado, que no tenga ningún problema, que vaya bien. Y obviamente esto hace que la familia funcione perfectamente bien. Entonces, todos tienen ese rol ya bien hechicito. Te toca comida, te toca desayunar, bañar, cambiarlo, etcétera, etcétera. Con todas estas características, la familia psicosomática funciona y trabaja. Pero hay una incapacidad para resolver los conflictos. O sea, todos hacen bien su rol, pero el conflicto ahí está. ¿Por qué todos le ayudan al enfermo y por qué nadie dice vamos a solucionar el problema del enfermo? Porque se evita el conflicto, que ese es el gran problema de los psicosomáticos. Los psicosomáticos son personas muy rígidas, parece ser que son personas perfectamente normales, son buenos vecinos, buena familia, no cuentan sus problemas, pero hasta donde quieren, no dicen que todo está bien, pero son tan rígidos que en un momento determinado todo lo que les suene a conflicto lo van haciendo a un lado. Y obviamente al hacerlo a un lado, todo lo que se puede manejar en función con ellos no se hace de la manera en que se tendría que ser. Entonces, imagínense cómo la familia psicosomática, si la pudiéramos evaluar, diríamos que está funcionando perfectamente bien, pero si pudiéramos hacer una evaluación a fondo, diríamos que tiene problemas y problemas muy importantes. Y entonces, si ustedes ven estas 10 familias que acabamos de ver ahorita, ¿cuántas de estas 10 familias tienen ustedes puestas en la mesa? ¿Cuántas conocen ustedes? ¿Cuántas han visto? ¿Y qué características han visto o qué les ha llamado la atención de estas? Porque ese es el punto central y el punto importante. Si yo no veo estas características, difícilmente voy a poder entender todas las demás que tenemos. Y luego hacemos la transición y hacemos el brinco hacia lo que van a ser las tipologías del siglo XXI. De las tipologías del siglo XXI, de esta transición que hacemos de estas tipologías, de estas nuevas tipologías a las tipologías del siglo XXI que vamos a ver, algunas de estas tienen todavía mucho que estudiarse. Hay algunas que por categoría de información tendríamos que ver cómo las vamos manejando y cómo las vamos viendo, porque a final de cuentas el problema no es solamente la familia, sino de qué manera las estamos entendiendo y cómo vamos a entender cada uno de los conceptos para que podamos en un momento determinado poder
manejar todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos manejando. ¿Por qué? Porque pareciera que son mezclas de algunas otras o que algunas clasificaciones entran dentro de las otras que estamos viendo y pareciera que de cierta manera estas clasificaciones se están repitiendo o que son lo mismo, pero tienen características muy concretitas. Cuando hablamos de estas características, perdón, tenemos que tomar en cuenta que hay algunas que vamos a ver con mayor frecuencia precisamente en este siglo XXI y que están hechas desde el punto de vista social y que incluyen diferentes elementos que tenemos que considerar para poder manejarlas. Entonces, ojo, están hechas desde el punto de vista social y son varios los elementos que toman en cuenta. Por ejemplo, en la Ciudad de México, aproximadamente la mitad de la población está constituida por personas separadas. Imagínense, la mitad. Estamos hablando de, pónganle 100 millones de gentes adultas, y de esos 100 millones de gentes, pónganle que 70 estén casadas. Alrededor de 35 millones de personas viven separadas, ya sea por divorcio, por viudez o porque lo decidieron así como ellos quedarse. Y se prevé que para el 2050 uno de cada 3 hogares estará habitado por una sola persona, constituyendo lo que ahora llamamos hogares unipersonales. Entonces, imagínense todo lo que implica para México, para la Ciudad de México, el que la mitad de su población viva sola. Por ejemplo, ahorita en este momento de pandemia, ¿qué implica que gente adulta viva sola o madres solteras vivan solas y cómo se están manejando las cosas? Estas características que aparentemente no tienen nada que ver con la salud son las que van a permear y van a causar más problemas que beneficios al proceso de salud-enfermedad. Y entre paréntesis, seguramente de los que me mandaron tareas de ahí de Sinaloa van a saber quién me puso que era una familia unipersonal. Ya saben que no es familia unipersonal, sino es un hogar unipersonal como definición de tipología. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que se dieron en este siglo XXI? Pues básicamente ya los vimos al inicio de la charla anterior, vimos los cambios principales. Y la primera familia que empezamos a manejar, que por cierto tenemos que darle honor a quien honor merece, cuando escuchamos por primera vez este concepto, lo oímos en una conferencia del doctor José Luis Huerta, y a partir de ahí nos dedicamos a investigar un poquito más y empezamos a encontrar algunas características de las parejas DINK, y que son llamadas DINK por el Double Income No Kids, doble ingreso sin niños, y que están convirtiéndose en parejas que están aumentando de acuerdo al estilo de vida que tienen las parejas jóvenes que se están casando. Muchas parejas jóvenes están decidiendo casarse, pero si se casan, están negociando desde un primer momento el no tener hijos. Pero entonces tienen doble ingreso, pero no tienen niños y están casados. Entonces, estas características son las que le van a dar oportunidad a todo lo que vemos, porque van a tener ciertos elementos que vamos a tener que empezar a estudiar y que tienen que ver como el nivel económico, el estilo de vida que tienen, la calidad de vida con un costo alto, lo competitivos que son, el rol que juega la mujer, que ahora sí es un rol mucho más de igualdad que con el hombre y a veces rebasa al hombre, el manejo del estrés que es muy grande que tienen en este tipo de parejas y la visión tan pesimista que tienen del matrimonio. Se casan, sí, pero sin hijos porque no queremos no queremos ser como los demás que están atados a los hijos. Entonces, ¿en dónde lo encontramos? En profesionales con un perfil económico medio alto, con motivaciones relacionadas con este estatus social, y básicamente está descrito este rol o este tipo de familia, lo encontramos en los subgrupos de los yuppies, de lo que socialmente llamamos tribus urbanas, y dentro de las tribus urbanas el subgrupo de los yuppies. Ahí es donde encontramos a las familias DINK con estas características. Y tenemos la otra parte, que son las familias o matrimonios LAT. El LAT, que es el Living Apart Together, también llamado vivir juntos pero separados, o sea, están viviendo juntos, pero pues yo me voy a dormir a mi casa, ¿no? Tú te quedas en la tuya, yo me voy a mi casa y pues si se puede, pues estamos todo el día juntos.
Entonces, esta parte que nos permea de Europa, básicamente de Holanda, Noruega y Francia, y que permea mucho en Canadá y ya está en Estados Unidos y en México ya la tenemos, pues ahora sí ya está viviéndose más específicamente y está formando nuevas familias en donde ustedes están viendo que están casados o que no están casados, que tienen hijos, pero el papá o la mamá deciden vivir cada quien con sus papás. Es un concepto muy interesante porque cuando nos damos cuenta, alguno de ellos, la mujer puede ser madre soltera o él puede ser padre soltero o pueden venir a intentar hacer una familia reconstruida, pero al final de cuentas no se casan, pero pueden llegar a tener hijos. Entonces, este vivir juntos pero separados tiene ciertas características porque como parejas también constituidas, tienen un noviazgo, vamos a ponerlo entre comillas, bien constituido, pero cada quien vive en su propia casa, pero están cohabitando de forma intermitente. Por eso algunos autores le llaman, este tipo de familias, perdón, le llaman relaciones de visita. ¿Por qué? Porque son relaciones de visita, porque no existe una corresidencia, o sea, no viven juntos. Entonces yo voy a visitar a mi novia, me quedo con ella todo el día, puedo pasar el fin de semana con ella, pero el lunes, pues el domingo en la noche me regreso a dormir a mi casa y el lunes la veo temprano, paso por ella, vamos a trabajar, comemos juntos, cenamos juntos, me paso a lavar los dientes en la casa de ella, pero me voy a dormir a mi casa. Con todo lo que implica, con todos los derechos y obligaciones que implica todo esto. Entonces, esta familia o matrimonio tiene estas características que vamos a tener que estar tomando en cuenta cuando vemos, y esto lo vamos a ver en familias jóvenes, en familias que están apenas empezándose a formar o están queriéndose formar, que ya tenemos en clases sociales muy específicas. Y la diferencia básica entre la familia edad y las relaciones de visita reside en que éstas se asemejan más a una unión conyugal, en el sentido que constituyen un espacio que da lugar a la reproducción biológica y social. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues entonces ahora sí, la familia LAT puede tener hijos, ¿sí? Hay una cohabitación, hay un contacto físico que permite la reproducción biológica, pero también la reproducción social. Entonces, pues está todo, pero no es el compromiso de un matrimonio y eso es lo que hace que tengan problemas y problemas muy concretos y muy específicos. Que a final de cuentas esto lo tendríamos que ver en ciertos niveles sociales. A mí me da la impresión de que muchas de estas familias las encontramos. Un buen ejemplo de esto son el medio donde nosotros nos desenvolvemos, el área de salud. Y lo vemos frecuentemente en médicos, en enfermeras y en residentes. Ahí es un tema que lo tenemos muy recurrentemente, pero que no lo clasificamos como tal. Y estas familias se da, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es así? Porque se dan personas jóvenes que no quieren tener hijos. Ya tenemos un segundo punto. Igual que el matrimonio Dink o la familia Dink, la familia Lat a veces no quiere tener matrimonio, no quiere tener hijos, pero generalmente pueden llegar a tener hijos también. El problema es que la relación inicial es no tener los hijos. La mayoría de estas relaciones tienen experiencias conyugales anteriores y seguramente porque ya tienen sus hijos en matrimonios previos, es que en esta nueva relación, en esta relación LAT, en este matrimonio o familia LAT, pues dicen, no, ya cero hijos, ya no queremos hijos. Entonces, estos dos matrimonios son los que estamos viendo más frecuentemente. México ya tiene muchas familias DIN, ya tenemos también familias LAT que estamos viendo frecuentemente, pero que no estamos describiendo como tales porque nos faltan algunos elementos para poder hacerlos. Y muchos porque ni siquiera los conocen como tribus urbanas, pero no los clasifican como lo que es una parte importante. Entonces, una pareja que nos comparte una misma vivienda, ya que cada uno de sus miembros viven en su propia casa. O sea, compartimos el DEPA. Ahora me da risa cuando dicen, es que el roomie viene a ser una parte importante cuando es hombre y mujer, viene a ser una parte importante de un matrimonio LAT. Y a veces el roomie comparte todo, no nada más los gastos. Entonces, cuando se da mujer, bueno, pues ahí habría que estudiarlo perfectamente bien, ¿no? Pero este matrimonio LAT es cada quien vivimos en una vivienda, pero en la noche cada quien se va para su casa. ¿Cuáles son las características de las familias o matrimonios LAC? Son parejas separadas al comienzo de la relación, están en preunión, parejas separadas por razones laborales, parejas separadas por cuidados informales a personas mayores y niños,
parejas de personas mayores, parejas que no quieren repetir errores pasados y parejas con estados de preruptura. O sea, todas estas características son las que van a formar a las familias o los matrimonios que a final de cuentas son las que siempre vamos a estar viendo. Y tenemos a las familias punk, Professional Out No Kids. Entonces, familias que no quieren hijos, o mujeres u hombres que no quieren hijos. Que uno podría decir, ay, espérate, pueden ser una familia Lato, puede ser una familia Dinky. Puede ser, pero la característica principal aquí es que eligen adoptar. Entonces, en algunas ocasiones esta adopción es básicamente con un familiar. ¿A quién le compran todo y a quién le hacen todo el show completo? A los sobrinos. Entonces, los sobrinos son los hijos que no tienen, son a los que se llevan a pasear, a viajar, les compran, les dan. Entonces, los sobrinos son los que disfrutan como si fueran los hijos. Y de hecho, ellos tienen un vínculo afectivo todavía mucho mayor a veces que con sus propios padres. Entonces, la familia Punk no quiere hijos, pero adopta. ¿Pero a quién adopta? Adopta a los sobrinos. Y en algunos casos, esta responsabilidad, lo único que se separan pues es la responsabilidad maternal. Cuando se cierta línea, pues vete con tu mamá, córrele. Sí, pero generalmente todo el tiempo están jalando con los sobrinos y están llevándose al sobrinos como tal. Esta familia Punk, de una u otra forma, también es una familia nomo o no mother. Son aquellas familias en donde la mujer decide no tener hijos, pero ya definitivamente. Pero de estas familias nomo y de las familias Punk, a veces no solo es la adopción de los sobrinos, ahora les ha dado por adoptar mascotas y las mascotas vienen a suplir ese amor materno que no tenían y que tienen que vaciar en alguna parte, porque al final de cuentas, ese es mi personal punto de vista, en la mujer hay un amor eh, maternal que hay que vaciar en algún lado y generalmente lo terminan vaciando o los ojos y revisan cuántas mujeres tienen mascotas y cómo tratan a las mascotas, las tratan mejor que a los novios o a los esposos a veces, ¿no? Entonces, estas mascotas vienen a ser una parte importante. Aquí la característica de la familia Nomo es que la decisión de la mujer es no tener hijos. ¿Qué tenemos que analizar? Pues ¿por qué se tomó esta decisión de no tener hijos? Para después poder hacer una descripción un poquito más amplia de este tipo de familia. Esta familia, la familia Nomo, le falta estudiarle un poco más por qué se toman ese tipo de decisiones y qué lleva a la mujer a tener estas características de decir no quiero hijos. Y está la familia Stay at Home Dad, que es el hombre que se queda en la casa a asumir las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Siempre que les digo que nada más sabemos dos de estos tipos, uno que salía en televisión y yo sí me quedo en mi casa a cuidar a mis niños. Si se dan cuenta, el movimiento social y el movimiento moderno y el papel que juega la mujer, básicamente en el campo laboral, está formando ahora hombres que están asumiendo el rol de cuidadores de casa. Se quedan en la casa, se quedan y hacen las tareas completas, saben cocinar, saben barrer, saben trapear, saben hacer todo lo de la casa y aparte hasta cuidar niños. Y quien trabaja es la mujer. ¿Cuántos de estos hombres conocen y cuántas de estas familias conocen ustedes en donde la mujer sea la que trabaja y el hombre es el que hace pie de casa? Pues ya hay muchos, ¿eh? Y este papel está permeando inclusive también por condiciones socioculturales y sociolaborales, en donde el hombre no está trabajando y la que consigue trabajo es la mujer. Entonces aquí tenemos ya un punto central y un punto básico para poder manejar este tipo de características y poder entender cómo es que se está dando este papel del hombre. Acuérdense que aquí en la familia Nomo, la decisión es de la mujer y es la principal característica, y en la familia quédate en casa, el padre es el que toma este papel fundamental de poder quedarse en casa para poder trabajar con todo lo demás. Y para que vean que
estábamos preparando para la contingencia de la pandemia. Desde hace mucho ya los hombres nos quedamos en casa solitos para no salir. Y luego está la familia bicultural o transnacional. La familia bicultural o transnacional la forman matrimonios o parejas de origen étnico diferente. Estas familias las tenemos en México desde hace mucho tiempo, pero ahora se está dando más por un fenómeno muy importante, el fenómeno de la migración. Y les decía que las teníamos ya biculturales transnacionales. Biculturales por lo menos ya las teníamos aquí en México, porque gente que se casa de un estado con gente que se casa de otro estado forman una nueva cultura con sus hijos. Pero ahora son transnacionales. Con los movimientos migratorios tan grandes que tenemos, estamos formando familias con núcleos nuevos y con características completamente diferentes. El ejemplo más clásico que tenemos ahorita es el de la frontera norte del país, básicamente Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, que son donde se fueron a asentar los movimientos que vinieron de Centroamérica y que se quedaron allá. Por ejemplo, la gente de Tijuana tiene una colonia de haitianos que ya empezaron a casarse con mujeres mexicanas. Entonces, estas mujeres mexicanas que se están casando con haitianos están haciendo un nuevo tipo de familias biculturales, pero también ya son transnacionales. Y en los niveles medios y en los niveles donde hay donde por lo menos hay de estudio una licenciatura, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres están saliendo al extranjero y se están casando allá y están regresando a vivir a México? ¿Cuántos se están casando con mujeres americanas, canadienses, europeas y de otros lados, latinoamericanas, y de otros lados están llegando a quedarse en sus casas? Entonces, obviamente esto le va a dar ciertas características a lo que va a ser la dinámica familiar y es donde uno de los dos miembros predomina en lo sociocultural. Es el que de cierta manera impone cierto liderazgo con la nueva familia y los patrones socioculturales son los que van a privar de cualquiera de los dos. Y esto es algo bien importante y bien interesante que hay que tomar en cuenta. Y de estas familias, curiosamente, en Monterrey va a haber muchas de estas y Mazatlán ya va a empezar a ver de este tipo de familias por la gran migración que tienen de canadienses y de americanos hacia la región. Luego vienen las familias polinucleares. Las familias polinucleares son padres o madres de familias que deben atender económicamente, además de su actual hogar, algún otro hogar monoparental. Por ejemplo, yo, papá, atiendo a mi familia, pero tengo una hija que es madre soltera y todavía le sigo ayudando. Entonces, o yo que me volví a casar, tengo mi familia actual y me divorcié. Y entonces ya divorciado tengo que darle a la otra familia, pero también tengo que darle a la mía. Entonces esas son familias polinucleares. Y básicamente las divorciadas o separadas, o los que tienen hijos fuera del matrimonio, son los que se van a encontrar con este tipo de problemas. ¿Por qué con este tipo de problemas? Porque ahora hay que dividir los gastos y hay que estar manteniendo económicamente a dos familias. Mi familia con la que vivo y la familia de la que me divorcié o donde tengo hijos fuera del matrimonio o que fueron hechos durante el matrimonio anterior o previo que tengo ahora. Estas familias polinucleares es porque generalmente tienen dos núcleos, o a veces hasta tres núcleos, o a veces hasta cuatro núcleos, porque acuérdense que este papel, el hombre y la mujer, bueno, más frecuentemente se ve en el hombre de que tenga uno o dos matrimonios con hijos. La mujer se ve un poquito menos porque socialmente como que no llega, pero se puede ver de cierta forma también en este aspecto. Y luego vienen las familias, la familia mixta simple. Fíjense, en las clasificaciones anteriores habíamos hablado de familias mixtas también, pero aquí la familia mixta simple es la familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por situaciones de desplazamiento forzado y que se encuentra en un proceso de duelo durante el cual se une a otras tipologías familiares. Las familias que emigraron de Centroamérica, que llegaron a vivir a Tijuana con familias que ya estaban establecidas ahí también de Centroamérica, pero que eran de diferente país o del mismo país, pero que ellas ya estaban constituidas y que le dan alojamiento a la nueva familia. Entonces se convierte en una familia mixta simple porque es una unión obligada para la supervivencia de dos familias. Entonces, si se dan cuenta, las características ya van cambiando y van siendo diferentes a las primeras que vimos en la clase pasada en comparación con las que estamos viendo ahora. Y obviamente
Estas uniones obligadas para supervivencia no están en todos lados, pero donde haya migración va a ser exactamente lo mismo. O las familias que emigraron durante mucho tiempo y ahora están siendo expulsadas de Estados Unidos y están regresando a México, pero que tienen que quedarse con otra familia porque la de ellos ya no estaba o ya no existía. Estas son las características que va a tener la familia mixta o la familia simple, porque también tenemos una familia mixta compleja. Este desplazamiento forzado, esta etapa de duelo que tienen, en donde se unen a otras familias más complejas, pero donde la estructura con la unión obligada para la supervivencia de más de dos familias. En la mixta simple es una familia, pero aquí la mixta compleja son más de dos familias. Estamos hablando de tres familias que se juntan para sobrevivir, pero que vienen de otro lado, que la migración es la que marca este tipo de familias y que tienen estructuras y funcionamientos y ciclos evolutivos diferentes. Pero también las podemos ver no solamente con la migración, sino, por ejemplo, la hija que se casa, se divorcia y se regresa a vivir con los papás, pero también ya está un hermano ahí. Una familia matrilocal con una familia patrilocal y que se vuelve a constituir como una familia mixta compleja. Diferentes momentos de la evolución histórica, pero que se pone y se pone a vivir exactamente igual ahí. Entonces, la familia mixta compleja la vamos a encontrar y la vamos a poder ver y la vamos a poder evaluar siempre y cuando estudiemos a nuestras familias de una manera muy clara y muy concreta y tengamos en cuenta cuál es el indicador específico. Esta familia mixta compleja, que les decía que empieza siendo patrilocal, bueno, neolocal, patrilocal, luego después de patrilocal, que donde ya está un hijo, se convierte en una familia mixta compleja porque llega la hija a quedarse a vivir. Entonces viven el hijo con su familia, la hermana con su familia, el papá y la mamá, todos juntos en una casita. Además, donde come uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres, ¿no? Aunque sean frijolitos, pero comemos. ¿Hasta aquí hay alguna duda con las familias? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, doctor, Hey, no entendí la diferencia de esas últimas dos familias, de ok. la simple y la... Que no entendí la diferencia de esos últimos dos tipos de familia. Sí, la familia simple, vamos a verla. La familia mixta simple, acuérdense que yo les decía que son familias que están viviendo, por ejemplo, su papá y su mamá viven en su lugar de origen. Ahí están, ¿sí? Es una Ujú. familia nuclear simple, pero que por cuestiones no sé, ahorita por pandemia, deciden irse a vivir con usted, pero usted ya tiene a su papá, digo, a su esposa y a sus hijos, y llega otro núcleo. ¿Cómo se conformará esa nueva familia? Ahora es la familia de que viene de su papá, su mamá y a lo mejor algún hermano suyo, que se van a vivir a la Ah, casa de usted y usted ya tiene a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Es una unión obligada, sí. fíjese, la característica es que es una unión obligada. Ahorita por la pandemia se tienen que ir a vivir con usted. Además, eso lo tiene que ser tiene que ser para sobrevivir las dos familias, para estar juntos, para estar. Ahí ya, la familia mixta simple, ya son dos núcleos, es el suyo y el de su familia. Pero todavía usted tiene un hermano que está viviendo en Ciudad Juárez, que ahorita Ciudad Juárez está complicadísimo por la pandemia también. Y su hermano de Ciudad Juárez también decide venirse a vivir con usted a Mazatlán. Entonces ya está la familia de usted, la familia de su papá y ahora viene la familia de su hermano. ¿Cómo se hará la familia? Ismael, cómo se hace esa familia? Ahí es cuando ya es compleja. Exacto. ¿Por qué se va haciendo más Ok, compleja? sí. Por las Se agrega un características tercer núcleo familiar. y las relaciones van siendo más difíciles. Ajá, ok, ok, sí, ya entendí. Entonces, por eso es que es familia. El indicador no es igual al de las anteriores. Familia mixta y familia mixta compleja que vimos anteriormente. Aquí el indicador ya es otro. Aunque el nombre es el mismo, nos están marcando por qué es completamente diferente. ¿Sí? ¿Sí queda clarito? Sí, ¿Alguna otra duda? Doctor, en la Sí. familia Punk
cuando se refiere a que la mujer adopta, porque hay como decían como la tía, es necesario que sea, por ejemplo, un sobrino, porque si adopta realmente, se adopta un niño legalmente, en ese caso, pues no podría deslindarse de sus funciones maternas. Le voy a déjeme ponerle la diapositiva para que la vea. En la familia Pang decimos que adopta, estamos de acuerdo, pero fíjese en esta parte en esta parte que dice, elige adoptar a su sobrino para disfrutar el vínculo afectivo sin su responsabilidad materna. Si adopta legalmente, adopta la responsabilidad materna. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Aquí, pues el fin de semana se lleva al sobrino al cine, le compra cosas, llega, lo ve, lo saluda, está con él, le presta la lap, le compra su tablet. Sí, pero ya cuando el niño empieza, que quiere comer, que quiere esto, ve con mamá. Y la responsabilidad que hay con la mamá es una adopción entre comillas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia con la adopción legal que se puede hacer. Pues vos, para disfrutar el vínculo afectivo sin su responsabilidad materna, enfocándose solo a lo profesional. Ella sigue trabajando. O sea, ella no tiene que preocuparse por quién le cuida al sobrino, nada, ¿no? Porque el sobrino está con su mamá. Cuando ella tiene tiempo libre es cuando se lo dedica al sobrino, que es el sobrino preferido, el predilecto. Así como ustedes tienen un sobrino preferido y predilecto, ¿sí? Que lo ven, que le regalan, que le hacen cosas y que lo adoptan como si fuera su hijo. A eso es a lo que se refiere la familia Punk. ¿Queda claro? Buenos días. Sí, doctor, Buenos días. gracias. Yo respecto a la familia Serena, fue la que me quedó la duda en todos los conceptos que estuvo manejando. La familia Serena o intelectual, ahí sí no logré aterrizar pues, la idea principal de la familia, no sé si me pueda... La familia Serena. ¿Por qué le llamamos familia Serena? Hablaba sobre las habilidades o la tendencia que tenían los padres, que eran muy cultos, o sea, pero no logré saber por qué, o sea, cuál era la repercusión. La característica dice, es una familia serena e intelectual. Sí. Fíjese lo que dice. Los padres son extraordinariamente híbridos en expresión de sus sentimientos y se distinguen en sus actividades intelectuales. Son excelentes médicos, son los mejores médicos de la clínica o del hospital, pero cuando están con sus hijos son poco afectivos. Tratan de fomentar las actividades intelectuales en sus hijos. Si él es bueno intelectualmente, sus hijos tienen que ser superiores. Para que sean superiores, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo los preparan? ¿A dónde los mandan? Pues los mandan a muchas actividades extracurriculares, actividades que pues los desarrollan más intelectualmente también a ellos. Entonces, aparte de eso, si van a todos lados, ¿cómo se tienen que comportar esos niños? ¿Son afectivos esos niños? ¿O también empiezan a crecer un poquito fríos? Pues no son afectivos porque se enfocan tanto en lo que están aprendiendo y en las habilidades que la cuestión afectiva no la comparten mucho con sus padres, a lo mejor eso. Es que esa es la característica principal. Uno que los son afectivos porque como no tienen el afecto de sus padres, o sea, sus padres nada más los meten a talleres y están todo el tiempo ocupados y no les dan el cariño, entonces ellos no crean ese vínculo y obviamente no lo van a implementar en demás compañeros o en la demás misma familia. Yo digo que por eso no tienen ese grado afectivo que cumple. Exacto. ¿Queda claro? Sí, pues ya un poquito más. Les voy a poner otro ejemplo, más apegado a lo que estamos haciendo con ustedes y lo que estoy haciendo yo con ustedes. Supongamos que yo soy el papá y ustedes son los hijos. Y en esta clase, ¿cuántas tipologías ya llevan contabilizadas de la clase anterior a esta? Uy, pues, un montón. No llevo el conteo, pero sí. Ok. Ahora pregúntenle a los compañeros de las otras residencias cuántas tipologías conocen. Si el papá les enseña ciertas cosas, una de las características del desarrollo psicosexual del individuo y del niño
es que el niño en las primeras etapas del desarrollo es como una esponja. Al ser como una esponja, absorbe todo lo que va viendo de su medio ambiente, y de todo lo que tiene de su medio ambiente, todo lo que absorbe, se le va pegando, se le pega. ¡Ay, ya viste, se parece igualito a su papá! Mira, habla igualito que su papá, igualito que su mamá, igualito que eso. En este caso de la familia serena intelectual, como ve que sus papás son muy buenos y cuando van a una fiesta los reconocen y les dan reconocimiento, ellos quieren ser igual, pero ya los sentimientos y lo afectivo va quedando aparte, no es algo que les vayan generando a ellos como tal. Por eso es que la familia la llamamos serena intelectual, porque al final de cuentas me está creando niños fríos que en un momento determinado llegan a ser excelentes, pero que no son buenos para expresar sentimientos. Y de estos pueden encontrar muchos ustedes en el área médica. El papá es médico, los hijos son médicos y todos son de muy buen nivel, pero efectivamente, ¿cómo son? ¿A quién le cuesta más trabajo hacer relaciones familiares o relaciones de pareja o relaciones de amistad? ¿Sí se dan cuenta? O sea, estas son las que tenemos en nuestra sociedad. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a verlas. Y por ejemplo, yo digo, si alguien que no es capaz de expresar sus sentimientos y llega y me dice que me quiere, ¿cómo le creo? Alguien que llega que me dice que yo sé que pues, es muy afectivo y que aparte lo demuestra y que está al pendiente y todo lo demás, y llega y me da un abrazo y me dice, oiga, lo quiero mucho. ¿A quién de los dos le creo más? ¿Sí queda clara, Marco? Sí, pues sí está más aterrizado. Yo creo que ese tipo de familia es un poquito más, pues, ¿cómo lo diré? O sea, no nada más se puede presentar por la cuestión culta de lo profesional que son los padres, sino que pueden existir a lo mejor otros obstáculos que impidan que haya, o igual me estoy saliendo de la definición, pues, pero sí lo aterrizo un poquito más. No, aquí estamos hablando serena intelectual porque estamos hablando de cierto nivel intelectual de los padres. La otra parte es del desarrollo, que el desarrollo les dejó mucho ruido a ustedes cuando yo les hablaba de los valores, porque todo me lo centraron en valores, pero el desarrollo no es solamente eso, sino es el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la comunicación, el desarrollo de los hábitos, mis habilidades que yo desarrollo para poder desarrollarme en el medio social a donde voy a vaciarme. O sea, cuando voy a la escuela, ¿cómo me comporto? Cuando voy a tal parte, ¿cómo me comporto? Cuando soy residente de medicina familiar, ¿cómo me comporto? ¿Me comporto como residente? O simplemente digo, no quiero tantas clases porque me están haciendo daño. ¿Sí me explico? Sí. El que está acostumbrado a leer, el que está acostumbrado a seguir un proceso, porque lo vio con su papá, con su mamá, su papá siempre lo veía leyendo, estudiando el libro, etcétera. Pues él está acostumbrado a lo mismo y entre más lo dejen estudiar, él más se apasiona. El que no está acostumbrado a este proceso de desarrollo, difícilmente lo va a poder desarrollar más adelante. Por eso nosotros hablamos del desarrollo del individuo para que pueda entender que esta es la parte que tiene que desarrollarse desde pequeños. Al niño le tengo que enseñar muchas cosas para que las vaya viendo en mí. El niño, el hijo de padres médicos, donde los dos trabajan, donde los dos tienen carro último modelo, tienen una casa bien padre, en donde el papá habla inglés y habla francés y aparte lo invitan a dar conferencias aquí y allá, a la mamá igual. El niño, ¿cómo ve a su papá? Pues como una persona, pues, Preparada. Entonces, cuando el papá le dice, te tienes que ir a tomar clases de inglés y de francés, dice, pues sí voy, sí, pero ¿y lo afectivo dónde va quedando? pues sí, Sí, se da a un lado, no lo verían tan, o sea, como que se confían, siento yo, pues, y pues están dejando de lado la cuestión emocional en el niño y se están solamente enfocando en su lado intelectual, en su preparación cognitiva, pero ¿no? desgraciadamente pues lo emocional sí está quedando de lado. Claro, y nos falta ver cuáles son las funciones de la familia. O sea, cuál es una de las funciones que yo tengo que cumplir al 100% para evitar que un individuo tenga problemas. Pues ¿Eh? esa, ¿no? También proveer la cuestión emocional, porque si no Pues vamos a claro, crear puros zombies, puro que se va a solamente enfocar en su lado profesional, pero no va a tener capacidad de manejar las cuestiones así socioemocionales. Y pues eso claro, es de eso se trata. Entonces, uno de los temas que tenemos que revisar es precisamente funciones familiares
y luego ver cómo se desarrollan estas funciones familiares dentro del todo el ciclo de vida familiar, dependiendo de qué tipo de familia sea la que vamos a ver. ¿Sí? O sea, ya después vamos juntando todo el masacote de conocimiento y decimos, familia tradicional, en etapa del ciclo de vida familiar con hijos en edad preescolar. ¿Cuáles son las funciones más importantes? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tiene? ¿Y a qué se puede enfermar? ¿A qué se puede enfrentar? ¿Cuáles son las primeras etapas de crisis que va a tener esta familia? En la pareja, con los hijos y entre hermanos. Para que yo poder entender cómo es que se da el proceso salud-enfermedad en cada uno de los miembros que forman la familia. Si yo no lo veo así, voy a seguir viendo individuos sanos o individuos enfermos que llegan y que estoy derivando a psiquiatría porque pienso que tienen otro problema emocional que se generó dentro del núcleo familiar. Muy bien. Ahí es donde radica la parte importante de la medicina familiar, que muy poca gente lo relaciona con esas características. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, ese tipo de niños de ese tipo de familia no están propensos a mucho estrés por la misma carga académica que le dan los padres, así como también a depresión por no tener los mismos lazos afectivos con los padres. Usted lo dijo, no lo dije yo. Es que ese es el resultado y eso es lo que usted va a ver cuando, miren, hace 7 años, yo fui consejero técnico de la Facultad de Medicina. Me tocó estar en una comisión donde analizábamos todos los permisos y todas las currículas de la carrera, todo lo académico. Pero una cosa que nos llamó mucho la atención es que teníamos solicitudes de suspensión de estudios, pero de manera reiterativa y constante, y básicamente en alumnos de primer año. Cuando empezamos a analizar el problema y lo empezamos a buscar, nos dimos cuenta que había intentos de suicidio, depresión por problemas familiares, que había todas las formas de depresión que usted me ponga enfrente. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esa depresión? No es por entrar a estudiar medicina, es porque ya se venía arrastrando desde la familia, pero nadie la detectó. Y cuando nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos son hijos de padres, de compadres que son médicos también, o que son gente de un nivel socioeconómico adecuado, tú dices, caray. O cuando vemos una depresión en hijos de familias que no tienen dinero, pero que se deprimen porque no tienen dinero para estudiar, tú dices, caray, ¿qué está pasando aquí? Entonces, el resultado que nosotros vamos a ver, que es algo que en la carrera, en la especialidad, no nos han enseñado, lo que nosotros estamos viendo es el resultado por ejemplo, todos los que van a entrar al covitario van a ver el resultado de que no se aplicaron medidas de prevención en los individuos. A pesar de que se les ha estado dice, ellos no los están tomando en cuenta, entonces llegan a la instancia y ahí los ve el médico. Pero ¿quién reforzó esas medidas en casa? Nadie. Entonces, ahí es donde viene la parte importante de poder ver lo que nosotros vamos a estudiar ya como médicos. Estamos viendo la punta del iceberg. No estamos viendo lo que está debajo. Abajo está un tipo de familia, está una etapa de ciclo de vida familiar, están unas funciones de la familia. Y ya para cerrar, les aclaro lo que nos está dejando ver esta pandemia. Antes de la pandemia se hablaba mucho de tanatología y de todo lo demás, pero ahora no veo a los tanatólogos diciendo vamos a ir a acompañar a los pacientes que se están muriendo. Y la familia está pugnando porque a sus pacientes que están hospitalizados con COVID, están ellos afuera, pero nadie les da información, porque es tanto el factor de riesgo para enfermarse que mis pacientes de COVID todos están muriendo solos, sin familia y sin el acompañamiento familiar. ¿Sí ya se dieron cuenta de eso? Y que de una u otra forma, quien tendría que estar ahí al pie, de forma indirecta o directa, como ustedes quieran, con cuidados y con todas las características que ustedes quieran, tendría que ser el médico familiar desde antes de que empezara el problema. Por eso es que la medicina familiar no se relaciona solamente con atender pacientes y salvar vidas, sino con tratar de que se llegue a la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Yo, Hey, Karen.
como lo comentábamos, que las mujeres tienen una necesidad, digamos, de compensar ese amor maternal para dar. Creo que los niños con una familia serena intelectual también tienen esa necesidad de afecto, de cariño. Mi pregunta va, ¿es esa necesidad de los niños cuando se centra en una trabajadora doméstica que es la que los lleva a las clases, a los deportes y todas esas cosas? ¿No hay alguna clasificación para ese acompañamiento? Bueno, aparte de que es una familia extensa compuesta. No, fíjese que curiosamente la hemos estado enfocando todo el tiempo a la extensa compuesta, pero con roles al interior de la familia, porque aparte de esto, creo que es uno de los roles que uno de los tipos de familias que debemos de haber descrito desde hace mucho tiempo, porque el problema es que a la que menos importancia le damos es a la nana que cuida a los hijos. Y la que da todos los valores socioculturales, socioemocionales y todo lo demás es precisamente la nana. El problema es que lo hemos estado viendo solamente en determinados tipos de familia, no en todas las familias. Y sí, nos falta describir ese tipo de familia, que yo creo que lo vamos a tener que hacer muy pronto. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les voy a pasar unas diapositivas de lo último que acabamos de encontrar. Y digo lo último porque esto lo encontramos en el 2015, para un trabajo que nos pidieron que presentáramos. Pero lo grato de eso fue que es una tipología de 1983. Y les digo que la encontramos nosotros en 2015, porque ahorita que vayan viendo las referencias, la referencia bibliográfica, se van a dar cuenta por qué. Les decía, la referencia bibliográfica es Los mexicanos vistos por sí mismos, el tema es los grandes temas nacionales, y el subtema es ¿qué familia? La familia en México en el siglo XXI. Encuesta Nacional de Familia, Carlos Huelt Chanes, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La primera edición fue de 2015. Por pura coincidencia, me tocó estar cerca de un médico genetista y un médico familiar en Morelia, Michoacán, que estaban haciendo investigación sobre familia y que nadie les quería ayudar. Y me mostraron el libro, me enseñaron el libro. Y le digo, oiga, Doc, pues préstemelo y mañana se lo entrego, nada más déjeme ojearlo para ver cómo está. Sí, Doc, lléveselo. Me lo llevé, me lo vi, lo revisé. Cuando vi todo esto dije, por Dios, al otro día llegué y le dije, doctora, aquí está su libro, dígame dónde puedo conseguir el libro. Ya me dijo, dice, mire, es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es una enciclopedia, son 20 tomos del compendio completo, este es el libro 15, creo, está de venta en la UNAM. Y dije, bueno, pues ya lo voy a ir a buscar. Pero la sorpresa fue que me dijo, doctor, le regalo el libro, lléveselo. Y me regaló el libro. Pues de ahí salió toda esta parte de esta información resumida de una parte del libro. Todo lo demás que viene en el libro está fenomenal. Pero no todo el mundo tiene acceso a este tipo de libros. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no lo tenemos? Cuando es lo que nos interesa a nosotros saber. Y ustedes ahorita van a ver más desmenuzadas las clasificaciones tipológicas. Y ojalá y alguien lleve la cuenta de a partir de aquí cuántas clasificaciones tipológicas nos describe Luis Leñero, sin que las mencionemos por características específicas, sino solamente decimos cuántas salen de tal parte. ¿Por qué? Porque Leñero nos dice que existen 3 clases de factores macroestructurales que dan lugar a una gran diversidad significativa de tipologías familiares. ¿Cuáles son esos 3 factores macroestructurales? Uno es la tipología según la ubicación geosocial, regional, local y habitacional de residencia de la familia. Entonces, esta me identifica tipos de familias según regiones del país, familias según el tamaño y la densidad de las localidades en que se encuentra esta, y familias según el contexto vecinal y habitacional de las mismas. ¿Cuál es el indicador? Servicios e infraestructura habitacional, redes de relación y comunicación vecinal. Si ustedes se imaginan cuántas familias podemos clasificar con este
este primer elemento que nos menciona Leñero. Y el segundo me da tipos de familia según la cultura o subcultura de la comunidad a la que pertenecen. Esto permite clasificarlos como familias de subcultura marginal, folk o de grupo indígena mestizado, y con relativo contacto con otras comunidades regionales o nacionales. Familias de subcultura ambivalente ubicadas en pueblos, ciudades rururbanas, así la pone, rururbanas y medias, así como los residentes en suburbios de grandes ciudades, familias de subcultura urbana más o menos industrializada y cosmopolita. Esto de familias urbanas más o menos industrializadas o cosmopolitan le da una diferencia muy grande en cuanto al entorno socioeconómico de cada una de ellas. Pero imagínense cuántas familias salen de aquí. Y el tercer tipo son las familias según la pertenencia a una clase social o a un estrato socioeconómico, determinado por el sistema de producción, distribución y consumo del país. Esto da lugar a una clasificación de familias de clases populares marginadas o proletarias que viven en un nivel de subsistencia en los ámbitos rural y suburbano. Esto quiere decir que en todos lados vamos a encontrar este tipo de familias y las vamos a poder entender y manejar dependiendo de cómo las vayamos viendo y cómo las vayamos manejando. Las familias de clase popular marginada, pero también hay familias de estratos populares proletarios con un nivel de sobrevivencia básico y que forman parte de la fuerza de trabajo industrial y de servicios. Este es el factor obrero. Familias de pequeñas y mediana burguesía de los estratos medios, la clase media, y familias de estrato elitario con un nivel alto de consumo y necesidades santuarias limitadas que corresponden a la alta burguesía, que en México son alrededor de 250 familias las que tenemos en este nivel. Pero también hay que estudiar a la familia desde el punto de vista tipológico según la estructura de la unidad doméstica. ¿Cuál es la unidad doméstica? La unidad doméstica es el hogar, y este hogar nos da origen a 9 grandes tipos de familias que a su vez incluyen un conjunto de 33 tipos específicos de familias. Dependiendo del hogar, tenemos 33 tipos específicos de familias que son completamente diferentes a los que hemos estado viendo. Y utilizando las relaciones de los integrantes del núcleo familiar, o de la unidad doméstica, podemos identificar familias de predominio con estructura consanguínea sobre la relación conyugal, donde solamente predomina la relación consanguínea y no la relación conyugal, es donde solamente hay hijos o consanguíneos, pero no hay un matrimonio, o hay un matrimonio, pero no es tan importante. Familias predominantemente con estructura conyugal sobre la relación consanguínea, entonces está la pareja y están los hijos o los miembros consanguíneos, y están las familias de estructura mixta, que son las que me hacen un conjunto de estos dos elementos. Luego está la composición grupal de los miembros. Familias extensas integradas por 3 generaciones y diversos parientes con no necesariamente cercanos. Familias nucleares constituidas por padres e hijos y por tanto formados solo por 2 generaciones de individuos. Y familias extendidas nucleares. Si ustedes se van dando cuenta, aquí ya son 6 más, de las 33 que había, ya son 39 tipos de familias diferentes que ya rebasan mucho a las familias que hemos estado viendo. Y si tomamos en cuenta el sistema de interrelación de acuerdo con la línea de parentesco, pues tenemos familias patrilineales, familias matrilineales y familias ambivalentes. Estas entrarían en las que vimos como patrilineales y matrilocales, que ya las manejamos y que son precisamente de él. Y si vemos el sistema de unión matrimonial central, hay familias de matrimonio único o monogámico, familias de matrimonio monogámico sucesivo, productivo de viudez o divorcio de jefe de familia, que tiene que ver con esta familia de matrimonio monogámico sucesivo. Nos habla de las familias series, las que se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, se vuelven a casar. Y las familias de matrimonios poligámicos virtuales, donde el jefe de familia tiene la casa chica. O sea, la familia de matrimonio poligámico virtual, donde está la familia de origen, con la que convive, pero tiene su casita chica, que en México casi eso no existe, ¿no? Y están de acuerdo al parentesco con el jefe de la familia. Está la familia con jefe padre, esposo o solo padre, la familia con madre, esposo o solo madre, familia cuyo jefe es un pariente ascendente, que puede ser el hermano mayor o el tío, familias cuyo jefe es un pariente colateral, que puede ser algún primo segundo, tercero, o un tío segundo, tercero, un abuelo, etcétera, y las familias cuyo jefe es el hijo o la hija de la familia. Y están el estatus legal, por otro lado, también podemos ver a la familia desde el punto de vista del estatus legal del matrimonio. Y esto me genera 5 tipos de familias según el sexo y la autocracia del jefe.
Y también es posible encontrar 3 tipos de familias según el sistema económico doméstico. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, aquí ya llevamos fácil cerca de 45 o 47 tipos diferentes de familias que Leñero nos refiere en este estudio que hace en 1983. Y me hace una clasificación de acuerdo a las etapas del desarrollo. Familias según etapas del desarrollo inicial, en etapas procreativa. Este desarrollo me está hablando solamente en cuanto a la estructura del crecimiento o el aspecto biológico. Familias iniciales en etapa procreativa, en desarrollo intermedio en etapa de procreación y socialización del niño y del adolescente, y familias finales donde han concluido la etapa de procreación y se puede encontrar un proceso de desintegración familiar. Esto me habla básicamente de lo que es el ciclo de vida familiar también. Pero me habla de 52 tipos de familias según rasgos sociodemográficos de los componentes familiares que incluyen tipo de familia según número de miembros, familias pequeñas, medianas y grandes, que ya las vimos, que es de 5 a 6 miembros y mayores de 6 miembros, tipos de familia según la edad, conjunto de los miembros de la unidad doméstica, me da tipos de familia según el contraste en la edad de sus miembros, contraste entre la edad del jefe y de su cónyuge, nos da 9 tipos de familia según el sexo predominante en la unidad doméstica, tipos de familia según los miembros que tienen una ocupación remunerada, me da 6 tipos de familias, tipos de familia según la ocupación principal del jefe, me da 13 tipos de familia, tipos de familia según el mayor nivel de escolarización alcanzado por sus miembros y tipos de familia según ingreso económico que aporten sus miembros. Si ustedes le van echando números, bueno, espero que alguien le vaya poniendo por ahí los números, vamos a tener ya más de 130, 140 clasificaciones tipológicas. Y aparte le agregamos 11 clasificaciones tipológicas que hicieron López, Romo, Rodríguez y Hernández en el 2012, en donde el principal error que cometieron fue haber confundido a las familias con hogar, es decir, estos viven en el hogar, también son familias, cuando Leñero ya nos había hecho la definición, y se pasan de la tipología de Leñero a una nueva tipología que identifica otro tipo de familias, son papá, mamá y niños, papá, mamá y jóvenes, pareja, hijos y otros parientes, familias reconstituidas, parejas jóvenes sin hijos, parejas con nido vacío, parejas del mismo sexo, papá solo con hijos, mamá sola con hijos, corresidentes, familia unipersonal. Y estos autores confundieron el concepto de hogar con el de la familia. Hace un rato, Karen, si hacemos una nueva tipología, por ejemplo, en este momento, obviamente yo no tengo a la mano todos los tipos de familias que están presentándose en Pazatlán, pero ustedes sí las tienen ahí, entonces a lo mejor encuentran algo que no encaja en eso y habría que ponerlo y hacer una nueva clasificación. Entonces, esta es una regla en medicina familiar. Puede realizarse en cualquier momento de acuerdo a lo que acabamos de decirles o de acuerdo al lineamiento de investigación, al tipo de sociedad que se estudia y al momento en que se realiza el estudio. Por ejemplo, en este momento, 2020, que decíamos la vez pasada, esta pandemia nos va a dejar una nueva clasificación familiar porque están poniendo muchos individuos en edad productiva y muchas familias están quedando solas. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener nuevas clasificaciones para enriquecer el estudio de la familia. Vamos a tener nuevos procesos de investigación a nivel mexicano y a nivel internacional, de lo que es la medicina familiar y de lo que son el estudio de familias a través de la tipología familiar. O sea, esas son de las ventajas que tenemos para poder manejar todo lo demás. Si nosotros no somos capaces de hacer esto, difícilmente vamos a poder entender todo lo que se puede hacer con la tipología de lo que tenemos. Y ahora sí, preguntas y comentarios. ¿Quién quiere empezar? Doc, Sí. entonces, en cuanto a la clasificación para la familia, ¿cuál sería la más correcta, por así decirlo? Porque son, pues como vimos, son un buen de... Le voy a dar la medida que utilizamos en México. La medida más exacta, bueno, y perdón por lo que voy a decir, me disculpo por ustedes porque es un vocabulario del pueblo. Son un chingo. Sí. ¿Cuál es la mejor?
La que mejor se amolde al tipo de familia que usted está estudiando, la que mejor describa la familia que usted está viendo. Esa va a ser la mejor definición, esa va a ser la mejor tipología. El problema es que en México nos hemos aprendido 4 o 5 tipologías y obviamente nos hemos quedado con esas tipologías y no hemos abierto el abanico hacia otra cosa. Entonces, son de las cosas que tenemos que entender, que cada vez que yo utilizo algo, de todo el arsenal que yo tengo, a lo mejor una es la que me va a funcionar mejor con lo que yo hago de mi trabajo. Aquí es igual, de todas las herramientas que les acabamos de dar, ¿cuál es la que yo le podría recomendar? Pues la que más se acerque a lo que usted está haciendo, ¿no? Lo que usted está haciendo es lo más importante, pues sí. ¿Qué clasificación tipológica es más la que más le queda? Depende del tipo de familia que esté estudiando. Por esto no es tan fácil. Si alguien les había dicho que la medicina familiar era sencilla hasta hacer tipología, pues se equivocó, ¿eh? Lo que pasa es que muchos médicos conocen la tipología que yo tengo en mi libro, la que tiene el doctor Huerta, y nada más se fundamentan en esas. Y por ejemplo, todo lo que les acabo de dar ahorita no viene en mi libro, está en otros libros. Entonces, ¿cuál es la que más se asemeja? A ver, ¿usted es soltera o casada? Yo soltera. Ok, ¿con quién vive? En su familia de origen, ¿con quién vive? Con mi mamá y mi hermana. Entonces, ¿es una familia monoparental? Monoparental. Pero es matriarcal, Sí. matrilocal, ¿eh? Y el liderazgo lo tiene la mamá. Sí. Entonces, si yo aclaro para qué quieres, yo decir, la familia de Marlon la quiero estudiar desde la estructura familiar y digo que es una familia monoparental. En relación al liderazgo, es un liderazgo femenino. En relación al sitio de donde viven es matriarcal. ¿Cuál es la que yo estoy poniendo de más relieve? ¿Sí me explico? Todas las familias van a caer en diferentes clasificaciones, ¿eh? Y la misma familia va a caer en diferentes. Pero ¿cuál es la que a mí me interesa estudiar? ¿Cuál es la que me está afectando el problema que estoy viendo? ¿Sí? ¿Sí queda claro el asunto? Dice, como es una compañera de Santo Domingo, mis 5 seguidores, ¿qué dicen? ¿Alguna otra duda? ¿Queda claro, Marla? Sí, Doc, sí. Ok. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. ¿Alguien más? Nosotros, bueno, estuve leyendo la semana pasada y esta sobre las familias modernas y sobre las familias, pues las nuevas tipologías. Entonces encontré varios doctores que son sociólogos de la Universidad de Harvard y han hecho estudios con familias coreanas y japonesas. No he visto ninguno que las aplique a Latinoamérica, pero la metodología ahí está. Y ellos hablan de familias postmodernas. Hablan que las familias modernas son las que surgieron posguerra, por Segunda Guerra Mundial, y primera vez la describieron en el 52. Entonces, ahí hace sentido el que hayamos nosotros pensado en que la familia moderna es cuando la mujer sale a trabajar, porque para entonces eso era lo que se consideraba moderno. Pero ahora con todas las dinámicas que tenemos en las familias, podemos hablar de familias postmodernas. No sé qué opina al respecto usted. Hace un año o año y medio, me dijeron que habláramos precisamente de las familias, de las familias modernas. Entonces, el primer punto que yo tuve que ir a buscar era qué era la modernidad y cómo se medía la modernidad. Y luego me encontré con el concepto de posmodernidad. Tengo la presentación y tengo los conceptos de lo que es, ahorita no me los recuerdo al 100%, pero el problema tiene que ver con indicadores muy específicos de lo que se mide. Uno de los indicadores que se mide de la posmodernidad es el acceso a la salud, que si tienen o no tienen acceso a salud. Entonces, de esos mecanismos es como ellos van tipificando las familias. Ahora, tengo que aclarar bien clarito qué es el concepto de moderno desde el punto de vista sociológico, porque ahí es donde está el problema. Los sociólogos no lo ven igual que los médicos y que los filósofos. Entonces, el sociólogo me tiene que aclarar perfectamente bien cuál es el concepto de modernidad y qué entiende por modernismo, porque yo podría hablar, por ejemplo, de la pintura. Este cuadro es posmoderno. Ah, caray, ¿por qué?
¿Por qué este cuadro es posmoderno y por qué tiene características específicas de posmodernidad? Pues es el tipo, primero, ¿quién lo pintó? ¿En qué momento lo pintó? ¿Y qué representa la pintura y los trazos en el lienzo? Esas son las características. Aquí es exactamente igual. Para poder entender esta parte de la modernidad y la posmodernidad, tenemos que entender qué manejamos como moderno y qué manejamos como posmoderno. Si lo vamos a ver desde ese punto de vista, entonces el indicador para medir sería modernidad y posmodernidad. Ese sería el indicador. Y de ahí saldrían subindicadores por cada uno de los elementos, o saldrían subdivisiones. La familia moderna es esta, en función a esto, pero la subdivisión es esta. La familia posmoderna es esta, con tales subdivisiones, para poder entender el concepto. Porque de otra forma no vamos a poder. Ahora, ese tema me encanta para una tesis, por ejemplo. Estaría, pero sí de lujo. ¿Por qué no lo podemos manejar y por qué no lo podemos hacer en medicina familiar? Jóvenes, si nos está costando un chorro de problema que ustedes tengan estas clases, si nos cuesta tanto trabajo entender esto para poder comprender cómo vamos a tratar de entender a las familias que vamos a atender en la consulta, meterme ahorita posmodernidad, yo sí le entro, de hecho, a mí me encanta el tema, pero el problema es cómo lo voy a aterrizar con los compañeros para que me lo entiendan. Ese es el gran punto, ese es el punto central de esto. Yo creo que sí se puede, yo creo que tenemos una brecha ahí para trabajar y manejar. Yo ya tengo la primera parte del tema, porque de hecho ya presenté ese tema. Hay temas que ustedes ni se imaginan que hemos presentado sobre familia, y que de una u otra forma pues, tuvimos que ir a leer todo esto. Entonces, sí, hay que entenderlo y hay que entenderlo bien, pero el objetivo es que son sociólogos que están manejando la parte sociológica del estudio de las familias, y nosotros tenemos que manejar la parte sociológica, la parte antropológica y la parte médica de lo que es la familia. Entonces, nosotros tenemos que tener un poquito de todas las cosas para poderlo manejar. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean una familia, por lo menos entiendan cómo piensa esa familia, qué es lo que hace. O sea, yo les decía, en las pláticas que tenemos aquí en la casa ahorita que no salimos, yo les decía, luego les digo, no entiendo. Bueno, sí entiendo. ¿Por qué están afuera todas las gentes? Pues yo sí, no lo entiendo porque pareciera que no hay una cuestión muy clara. Y le digo, sí lo entiendo cuando entiendes los movimientos sociales porque se dan por desinformación o por falta de credibilidad de lo que se dice. Entonces, son dos aspectos que hay que entender para poderlos manejar en todo esto. Si ahorita nos hemos llevado, hoy les reduje la clase a 1 hora 15, 1 hora 10. Esta clase completa tiene 140 diapositivas. 140. Se las di así, a la vez pasada 2 horas en 3 horas y media. Denme 6 horas y se las doy completitas presencial. Es más, me aviento un día completo con pura tipología, ejemplos y todo lo demás. ¿Ustedes creen que la currícula de la residencia nos va a dejar hacer esto? Ahora, Monterrey, ustedes tienen todo el tiempo del mundo para ir a las sesiones o escuchar las sesiones del colegio de allá, del colegio neolonés de medicina familiar. Pregúntenle esto, a ver qué les dicen. Considerando que en Monterrey hay buenos tipos, allá está uno en la 26 que es bueno el tipo, por lo menos bueno en cómo hace las cosas, que es el de los pocos casos que conozco de allá de Monterrey, que salió de San Luis Potosí, que tiene la escuela de la gente de San Luis Potosí, del doctor Huerta, pero no veo mucho de dónde podamos rascarle a esto. Entonces, son 130 y tantas, 140 diapositivas en promedio las que les acabo de presentar en las 2 sesiones. Y ya tienen más material para poder clasificar, como le comentaba Marla, ya tienen más herramientas para poder clasificar lo que están viendo, pero ahora nada más vayan identificando. Cuando se suban al camión, cuando vayan al súper, cuando vayan a algún lado y vean familias, intenten clasificarlas por lo que están viendo. Y se van a encontrar con cosas bien interesantes. Te mando después el documento o la presentación donde está lo de moderno y posmoderno. Son poquitas diapositivas. Marcia. ¿Algo más, jóvenes? No los quiero cansar. No quiero que se... Doctor, habla la doctora Sarabia. Hey. Para los alumnos de Mazatlán, sede Mazatlán, no les ha tocado la experiencia de presentar un estudio de salud familiar. Por lo tanto, todo lo que se está viendo en estas clases con usted
es algo novedoso para ellos, pero sobre todo importantísimo porque ellos como R1 de esta sede las va a marcar esta generación. Cuando se termine la contingencia e iniciemos los estudios de salud familiar, estos R1 van a estar más enriquecidos que el R2 y que el R3. Como usted lo ha comentado, aquí en esta sede nos basamos simplemente con lo del consenso del 2005 de medicina familiar para clasificar familias, o con clasificaciones típicas o sencillas de familia nuclear, familia extensa, familia compuesta, funciones básicas, lo vital. Sin embargo, ellos ya traen una gran variedad y ellos van a poder analizar, como lo dice usted, cada familia. Y eso ahorita a lo mejor no lo ven, pero va a ser algo enriquecedor cuando veamos todas las generaciones el estudio de salud familiar. Yo siempre les digo, he tenido la fortuna, y se los digo, son de broma, pero es serio. Yo les digo que yo soy su primera vez, y su primera vez está siendo bien rica, porque les está dando mucha información y mucho material. Y al ser primera vez y al tener el primer contacto con algo que ustedes están viendo que es completamente diferente. A ver si apagan su micrófono por ahí porque estamos oyendo algo. A ver si ustedes se dan cuenta, esta primera vez, este primer contacto con tanta información, lo primero que sucede es que me atosiga de información y no la comprendo al 100%. Pero conforme la vaya situando, que es una parte que le tienen que dar los profesores que ustedes tienen, conforme vayan viendo esta parte, se van a dar cuenta que le van a sacar un montón de diferencia, por ejemplo, al R2 y al R3. Y, por ejemplo, los de Monterrey, cuando hablen con las demás sedes, les van a dar, pero si también hasta de R1, el que diga que ya sepa y le saque clasificaciones nuevas, va a decir, ¿de dónde las sacaste? Entonces, esa es la parte fundamental. No es lo mismo tener una primera vez traumática, tener una primera vez que les guste. Entonces, yo espero que esta primera vez les haya gustado, les siga gustando para que podamos seguir adelante. Y la segunda parte del comentario está en relación a que cuando empiecen a ver estudios de salud familiar, yo confío mucho en lo que la doctora Berenice les va a dar, pero yo les decía, creo que se los comenté la vez pasada, si algo sabemos de estudios de salud familiar es que nosotros hicimos el estudio de salud familiar, yo soy autor del estudio de salud familiar, uno de los autores. Entonces sabemos en dónde colocar la información, cómo colocar la información, para qué colocarla. Acabo de mandarles la guía completa del estudio de salud familiar a Torreón para que la revisen y la puedan checar. Entonces, todo tiene un porqué y un para qué. Y esa es la parte fundamental. Lo que dice la doctora Bere es cierto. La parte de cuando ustedes la vayan integrando toda y la vayan poniendo ya en el estudio de salud familiar, es lo que nos va a dar la oportunidad de entender y comprender todo lo que estamos viendo. Y sí, esta primera vez para los R1 va a ser fenomenal, y yo creo que los ganones también, por añadidura, son los de Monterrey, porque ellos ni contemplados estaban, pero bueno, ahí está el asunto. Otro punto, doctor. Con respecto a las familias DING, para conceptualizar, son familias o son parejas que deciden no tener hijos, no son los que están en espera de tener hijos o que no han podido tener hijos, sino que es la decisión. Es por decisión. Eso lo diferencia, así es. Así es. No es lo mismo una pareja que tiene dificultad para tener hijos y que está esperando procrear a una pareja que dice, yo me caso, no quiero tener hijos. Punto. O sea, esa es la diferencia. Acuérdense que la familia DING no se plantea como punto central el nacimiento de un hijo. Ellos lo que quieren es el desarrollo personal